esa bomba, ¿no? Esa noticia, bueno, que nos ha pillado un poco por sorpresa. Y yo ya he puesto, ¿no? Un poquito en contexto de que en realidad lo que tenemos que hacer ahora contigo es ver qué hay de cierto, qué hay de exagerado. ¿Qué nos puedes contar? La Ujú. noticia, el titular es potente, ¿no? Que Rusia ataca un lugar muy específico, muy cerquita de un lugar muy específico en el que Zelensky había estado minutos antes. Sí, la verdad es que esa es la noticia que ahora mismo está recorriendo todos los medios de comunicación y como tenía obligación, ¿no? Todo el mundo había que contrastarla y había que explicar qué es lo que conocemos y qué es lo que se sabe hasta ahora. La realidad es que, bueno, hemos visto la notificación, el reporte de que se había dado un ataque en Odessa bastante tiempo antes de que ahora se esté dando esta bola, o sea, es decir, ha sido hace ya, pues no sé si unas horas, pero bueno, para si alguien lo ve en diferido, pues nada, ha sido durante la tarde del día 6 de marzo. Y nada, el ataque había sido en una zona donde justo 10 minutos antes habían estado el presidente ucraniano. Ese es el reporte que ha llegado, quiero decir. Yo no estaba allí para comprobar el tiempo exacto, pero es lo que se está comentando, ¿no? El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, si no me Uh equivoco, que -huh. es lo que se ha estado comentando hasta ahora. Bueno, la cuestión importante. ¿Hay un ataque ruso contra el presidente Zelensky? No, no ha habido ningún ataque contra Zelensky, no hay ningún herido dentro de esta delegación. Creo que sí que se habla de que ha habido daños personales, no tengo exactamente el número porque es que está ocurriendo hace nada, entonces pues esto lo iremos probablemente actualizando según nos vaya llegando la información, pero el ataque supuestamente iba destinado a una fábrica de drones marinos, creo que decían que estaba muy cerquita del sitio donde se había producido. Es real que nosotros hemos visto los ataques con drones de superficie desde el lado ucraniano, especialmente contra objetivos en Crimea, o sea que eso puede ser, tiene sentido, ¿no? Que desde el puerto de Odessa, que es el más importante que controla Ucrania, por no decir prácticamente el único grande en vinculación con los de Yuzhny, Chornomorsk, que eran los que han utilizado para el acuerdo del Gran, cuando funcionó en aquel momento en el Mar Negro y el desbloqueo, y también el puerto fluvial de Ismail. Pero en general tiene sentido que desde Odessa se organice ese tipo de actividades acuáticas o drones acuáticos de superficie. Además, bien organizados frente a la península de Crimea. La cuestión es que ese ataque finalmente no ha tenido lugar en ese punto, ¿no? Que sí que habría impactado en ese sitio donde se habrían encontrado los líderes de los que hemos hablado. Bueno, a eso habría que sumar el hecho de que puede haber un mensaje político, ya que el objetivo en ningún caso parece ser que fuera el propio Zelensky. Ahora mismo hay algunos medios y perfiles prorrusos que he estado cotilleando y ellos mismos están como señalando que por qué iban a hacer el favor, que en el fondo ahora mismo eso tampoco es como lo dicen los medios rusos, evidentemente, pero sí que ellos están señalando que eliminar a Zelensky y no a otros elementos de la cúpula militar es más contraproducente para la estrategia de guerra rusa contra Ucrania que otra cosa. Me explico. Zelensky ha llevado a cabo una política de reforma del ejército, bueno, de la cúpula militar, que ya conocemos, que hemos explicado, la salida de Saluzny, ha tenido un empeoramiento de las relaciones políticas con sus propios socios dentro de la Cámara también, ¿no? Hemos visto el caso de Arestovich, uno de sus asesores, algunas declaraciones de David Arahamia dentro de la Rada y, por otro lado, el propio Zaluzny y algunos rumores sobre la enemistad pues, con Vitaly Klitschko, que son más que contrastados, otros con Petro Poroshenko, etcétera, ¿no? Entonces, con cada vez más problemas internos que tiene Zelensky, con la elección de Oleksandr Syrskyi como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, y con esa estrategia de no pragmatismo, ¿no? De seguir resistiendo hasta el final en, en todos los puntos clave del frente, aunque sean simbólicos, porque es lo que los
más cercanos a la OTAN señalan, ¿no?, que muchas de las resistencias son simbólicas, que Rusia no está ganando nada tomando Bakhmut o Avdiivka y todas estas cosas. Aún así, la pérdida de hombres y de materiales es muy fuerte y es algo que se le achaca desde el sector interno, desde Aluzny y otros que llevan una política que no necesariamente está basada en los objetivos políticos y en vender a Occidente que hay éxitos o que hay resistencias bueno, exitosas. Entonces, como todo esto que he comentado va encaminado a que a Rusia ahora mismo el eliminar a Zelensky puede que le dé incluso más problemas que beneficios, lo que necesita es una estrategia como la que se está produciendo, en la que Ucrania vaya perdiendo hombres, vaya perdiendo material, pero no haya una estrategia de acercamiento diplomático por parte de Ucrania. Evidentemente, yo creo que si ahora se propusiera un alto el fuego o una propuesta de acuerdo de paz o unas negociaciones de paz, que tiene más sentido que un acuerdo de paz ahora mismo, Rusia y Ucrania intentarían avanzar algo. Pero con Zelensky y con Putin en el momento en el que se encuentran, es muy complicado que ninguno de los dos ahora mismo quiera unas negociaciones de paz. Con lo cual, el hecho de que el tiempo esté en favor de Rusia hace que la presencia de Zelensky no sea tan perjudicial como en otro momento. Sin embargo, en Occidente puede emplearse de manera muy exitosa, entre comillas. Voy a decir exitosa porque esto es un análisis sobre lo que podría pasar y es algo que no sabemos, es algo que es eventual. Pero estoy explicando por qué la no conveniencia de Rusia de matar a Zelensky ahora mismo. Y es que, claro, si Occidente presiona a Ucrania para que haga elecciones, Zelensky no puede hacer elecciones porque no controla el territorio al completo, no tiene esos oblasts del este ni del sur al completo. Hay un riesgo grande de que en contexto de guerra se pueda boicotear esas elecciones y además tiene unos conflictos. Lo eliminara Rusia le daría una excusa maravillosa a Occidente para elegir otro sucesor y dar esa apariencia de transición sin necesidad de organizar esas elecciones y encima acusando a Rusia de, evidentemente, lo que ha hecho, ¿no?, que sería acabar con el presidente. Entonces yo ahí veo difícil encaje en que el objetivo fuera este. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Por cerrar el tema, ¿no? El objetivo no se conoce, pero parece que podría significar un mensaje ruso frente a Ucrania y frente a Occidente de, oye, nosotros podríamos haber hecho esto, es decir, tenemos capacidad para atacar un punto donde está el presidente Zelensky, donde está un líder occidental, como respuesta a toda esta escalada que se está llevando desde Occidente y sobre todo como demostración de fuerza. Pero ¿en qué cabeza cabe que Rusia quiera ya no solo eliminar a Zelensky, sino a un líder de un país de la OTAN o de la Unión Europea? Es que eso no es escalable. No estamos hablando de matar a una persona del alto rango ucraniano, que ya es gravísimo, sino a una persona líder de un país de la Unión Europea y de la OTAN. Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo traigo esos análisis internos que hemos ido balanceando porque en el fondo acaba de ocurrir y no ha dado tiempo tampoco a conocer todos los detalles ni todos los análisis que están haciendo desde un bando y desde otro, pero yo es lo que os puedo traer, ¿no? Que desde Occidente no tiene mucho sentido el asumir que vayas a atacar, ¿no?, desde Rusia a un líder occidental como es Mitsotakis, que desde Ucrania no tiene tampoco ese sentido porque bueno, se entiende que eliminar a Zelensky casi que les está solventando por la vía mala, por la vía rápida, ¿no?, porque no es una transición, evidentemente, una transición interna. Y por el lado ruso puede ser una demostración de fuerza, pero sería una escalada tal que desataría la guerra con la OTAN. No tiene tampoco ese sentido, no sé. Son las cosas que ahora mismo estamos viendo internamente. Si hay preguntas, podemos responderlas, pero recordad que la información llega a cuentagotas. Además, fíjate, porque Jerome, nuevo aquí en el chat, pone encima de la mesa una pregunta que en realidad casa con la hipótesis que estabas planteando, ¿no? Claro, ¿qué sentido tendría que Rusia matase a un líder de un país de la OTAN, como es Mitsotakis, en un contexto además en el que en lo que es el pensamiento general de algunos líderes de la Unión Europea está el planteo del rearme europeo?
¿no? Evidentemente, la cuestión del rearme europeo, que nos preguntaba aquí Jerón por nuestra opinión, podemos entrar a valorarla en general si quieres, pero además, en el contexto de estas noticias sobre ese supuesto ataque, bueno, pues lo hace todavía más descabellado, ¿no? Imaginar que Rusia, en un contexto en el que en Europa se está hablando de un rearme, dijera, bueno, voy a atentar contra un líder de un país de la Unión Europea. Sí, es un poco eso, recogiendo todas las cosas que os he traído de distintas teorías y de lo que es que hasta los prorrusos lo están diciendo, que los prorrusos están diciendo que es que ahora mismo eliminar a Zelensky les haría más un favor a los occidentales que a ellos. Pero eso lo dicen ellos. Nosotros lo que os traemos son un poco todas las versiones que se están publicando. Desde Occidente rápidamente se han señalado, pues eso, ¿no? Intento de asesinar a Zelensky por parte de Rusia, que puede evidentemente ser un objetivo político de primer orden, pero pues tiene estos inconvenientes para cada bando. Y por otro lado, el tema este que nos comenta Edu y que nos preguntáis en el chat. Hay varias cuestiones, ¿no? Decías algunos si beneficia más a Estados Unidos que a Rusia. Bueno, no sé si a Estados Unidos, porque ahora con los cambios internos que está habiendo y con la campaña que hay, las ayudas a Ucrania no están siendo tan protagonistas en Estados Unidos como en la Unión Europea. Si puede ser una falsa bandera, puede ser. Yo ahora mismo lo descarto porque no tengo ninguna evidencia. De hecho, me parece plausible que haya sido Rusia el ataque. O sea, Rusia ataca normalmente este tipo de objetivos, hace este tipo de ataques en estos puntos. ¿Podría ser de falsa bandera? Sí, pero es que no me parece una locura que haya sido Rusia. ¿Por qué no iba a hacer Rusia esto? Lo que tendría menos sentido es que le matara o que lo hiciera con esa intención. Pero este ataque, que es una demostración de, oye, que podemos estar atacando este punto donde ha estado el presidente a 10 minutos, ¿no? Que antes siempre se traía mucho la propaganda rusa en prensa prorrusa, evidentemente, de que es que todos los puntos donde visitaba Zelensky eran después tomados por Rusia porque realmente estaba yendo a sitios que eran frentes perdidos, ¿no? Dicen, ha visitado Avdiivka, que sí ahora está visitando Kupiansk, Robotine, que había visitado antes Bakhmut y toda esta zona. Bueno, hay que verlo. Y luego lo que nos comentaba Edu, que es lo que quiero entrar un poco más. El tema del rearme europeo. Si nos preguntáis en el chat, ¿puede tener que ver con esa retórica? Claro, es una de las visiones que os digo. Desde el lado ruso tiene sentido mandar un mensaje de demostración de fuerza, ahora que en Europa lo que se está haciendo es dos cosas a la vez. Uno, y yo creo que están más vinculadas de lo que parece, ¿eh? Puede que no, porque la gente en realidad lo malinterpreta, pero yo creo que están más vinculadas. Y es eso. Uno, amenazar con que van a escalar la guerra mandando tropas. Y dos, potenciar enormemente la economía de guerra dentro de lo que todavía no es una economía de guerra, ¿no? Pero lo que es el complejo militar industrial y bueno, en realidad es un impulso a la industria militar europea lo que se está intentando hacer. Esto, vale, ¿por qué Francia está liderando los dos procesos? Al final, puedes decir, ¿no? Si eran los bálticos, era Polonia los que querían una escalada con Rusia, los que estaban diciendo que la amenaza era existencial, precisamente Francia y Alemania decían que no, Alemania está boicoteando cosas de las que se quieren mandar, como los misiles Taurus, ha sido el que ha ido a rastras a mandar los tanques, a mandar aviación, a mandar todo, ¿no? Y Francia, tres cuartos de lo mismo. Ellos iban con un tono mucho más bronco, mucho más duro, pero al final acababan mandando menos de lo que prometían o menos de lo que pedían los ucranianos y los países bálticos y orientales, entonces, y el Reino Unido. Entonces, ¿por qué este mensaje puede tener esa relación con Rusia tan claro? Yo lo veo en el momento en el que potenciar, entonces, de un gobierno liberal, estamos hablando de Macron, es un gobierno liberal y además es un gobierno que está siempre, permanentemente, con equilibrios internos complejos de desaprobación social y de cambios ahora en el gabinete con la llegada de Gabriel Attal, por ejemplo, ¿no? Al primer ministro, y otros cambios internos relevantes. Entonces, tener que vender al público francés y al público europeo en general que los gastos de defensa van a tener que adecuarse a las exigencias de Estados Unidos, mientras Estados Unidos ya no invierte tanto en la guerra de Ucrania y que Europa va a tener que liderar la ayuda militar y económica a Ucrania, que Europa va a tener que invertir en esa industria militar, mientras la cuestión social puede quedar un poco aplacada. Todos estos temas son impopulares en algún momento. Entonces, se tiene que vender al mismo tiempo una sensación de amenaza existencial que no hay en ciertos países, sobre todo en los occidentales. Es decir, en España no hay una amenaza, no se siente una amenaza existencial como la que pueden sentir en Estonia. Y lo mismo yo qué sé, en Irlanda, en otros países de Europa occidental, no se ve así.
por la cuestión de Rusia. Se ve como algo más importado, más de los intereses anglosajones y los intereses del espacio post-socialista. Por eso Francia y Alemania tampoco tenían un apoyo masivo a un incremento de la ayuda a Ucrania, ni en el gasto militar dentro del porcentaje del PIB, que es una de las grandes demandas de Estados Unidos contra Alemania principalmente. Entonces, a mí me casa bastante que Francia haya lanzado estos mensajes tan beligerantes de vamos a tener que mandar tropas, vamos a tener que, aunque esas tropas puedan ser para labores de desminado, puedan ser para hacer apoyo logístico, pueda ser para manejar algún tipo de elemento como lo que señalaba Olaf Scholz durante este tiempo, ¿no? Pueden ser muchas opciones. No tiene que ser un reclutamiento y una movilización para mandar al frente, pero todo esto sirve para crear una sensación de hay que estar preparados para la guerra, hay que estar asumiendo el papel de apoyo a Ucrania en la guerra y eso implique que el apoyo también se traduzca en una inversión en la industria militar. Por lo tanto, tiene todo el sentido esa confrontación que se está haciendo a nivel retórico entre Rusia y la Unión Europea, si lo que se está haciendo por detrás es traducirlo en una inversión militar y en una inversión en la industria militar. Bueno, teníamos alguna pregunta en el chat, Ale, pero antes de nada agradecerle a Manda Carayo, que cumple justamente hoy 2 años como suscriptora en nivel 1. Muchísimas gracias por ese apoyo, como siempre, una de las veteranas, una de las fieles aquí en el canal, que siempre la vemos comentando y siempre ahí dándonos ese apoyo, ese granito de arena, que ya en su caso es una montaña, con 2 añazos ahí y alguna que otra suscripción de regalo de vez en cuando en esas batallas con Village. Bueno, pues muchísimas gracias por tu apoyo, como siempre, ya 2 años con nosotros. Creo que te cambia ahora el emblema de suscriptora, me parece. Gracias también a Rubertu, que inmediatamente después se le ha renovado la suscripción también en nivel 1. 6 meses, el medio año. Pues mira, a ti, Roberto, creo que también se te cambia el emblema. Tenemos que actualizar los emblemas. Tengo que meterle ahí un ratito y cambiarlos, porque hay gente que ya se acerca a los 3 años y hay que empezar a actualizar esos, que casi no llegamos a tanto. Y muchas gracias también a Alex Sans 27, que ha renovado su sub, en este caso suscripción de Prime. 8º mes ya con nosotros, pues muchísimas gracias por esos 8 meses de Prime que nos dejas por aquí. Recordad que podéis darnos apoyo aquí en el canal de Twitch con vuestras suscripciones. Las de Prime, si tenéis Amazon Prime, son totalmente gratuitas, y las de pago no son gratuitas, pero son las que más nos ayudan, porque además nos dan puntos en relación a Twitch para mejorar el porcentaje que nos llevamos de lo generado aquí en el canal de Twitch. Y también tenéis, por supuesto, ese QR que os lleva directamente, ya lo sabéis, al apartado de suscripciones de la página web, donde las ventajas ya las conocéis, las vais a ver cuando entréis a ese enlace: newsletter semanal, artículos exclusivos, los seminarios en el plan premium. Pero además os queríamos recordar que hoy es el último día, creo que a las 12 de hoy, o sea, en 2 horitas y media, poquito menos, es el último día de este código de descuento de LG35, 35% de descuento en nuestro plan premium, que es el plan que incluye todo: 1 año de suscripción, seminarios, newsletter, artículos exclusivos. Bueno, pues si teníais dudas y queríais suscribiros pero no lo teníais claro, pues hoy, último día del 35% con ese código de LG35 que estamos dejando ahora mismo en el chat. Y gracias, por cierto, a Curotrofos, que también ha renovado su suscripción con Prime, 5 meses ya con nosotros. Siempre lo recordamos porque las suscripciones con Prime, esto es lo malo que tienen, hay que renovarlas manualmente. Cada mes se te termina la suscripción y tienes que volver a hacer el proceso. Entonces, si justo estás en este directo y hace más o menos un mes te suscribiste con Prime, fíjate bien, porque a lo mejor ya no estás suscrito. Es tan fácil como volver a darle a suscribirse, volver a darnos esa sub con Prime. Sigue siendo gratis, todos los meses que tú quieras darnos esa suscripción es gratis, y a nosotros nos sigue ayudando. Y gracias también a Proof Rock, 14º mes aquí con nosotros, el suscripción de pago en nivel 1. Así que muchísimas Bueno, ¿cuánta gracias gente no se ha suscrito ahora? Vamos a Sí. poder estar aquí varias horas si vosotros hacéis posible que hagamos este contenido. Así que nada, ya sabéis que nuestra forma de agradeceroslo, además de que hoy tenemos ese descuento que, vamos, quedan 2 horas. Vamos a tener que poner una cuenta atrás, 2 horas, para aprovechar ese gran descuento para la web. Pero como nos hacéis ese apoyo tan grande, vamos a ponernos a Y ahí analizar está enseguida. también Medulio, 16º mes
aquí con Prime también. ¿Ves? Hay que recordarlo. Siempre hay alguien que dice, Sí. hostia, es verdad, la suscripción con Prime, ¿no? Como el homework. De repente lo recordamos y alguien se acuerda. Así que nada, gracias ahora a Medulio por esa renovación. No sé cuántos de aquí estáis suscritos aquí a la página web. Yo creo que es un contenido muy recomendable a un precio asequible. Encima ahora con el descuento de LG 35%, pues todavía más asequible. Y además el contenido yo creo que ofrecemos ahí en la página web es muy interesante. Así que si estáis suscritos, dejádnoslo por ahí por el chat para ver un poquito esa proporción. Bueno, ahí nos Bueno, dice Ucho que ya se quería me la comentar una renueva. cosita Sí, antes, perdóname, Edu. sí, sí. Sobre la teoría que hemos explicado, al final no es una sola teoría, son varias. Lo que hemos contado ha sido la versión de la gente prorrusa, que es que esto acaba de ocurrir hace nada. Entonces, ha habido que hacer la recopilación de información sobre el momento y todavía no tenemos un comunicado, evidentemente, ¿no? Diciendo, pues mira, este es el objetivo. Pero lo que están señalando los prorrusos es que no tenían interés en matar a Zelensky. Por otro lado, desde Occidente, lo hemos vinculado con esa retórica de Francia, de la Unión Europea y de la industria militar. Para los que no estéis muy enterados, porque veo que hay preguntitas sobre si se va a poder unificar la industria militar, ahora podemos entrar en eso, pero tenemos varios programas en diferido en YouTube hablando de eso. De hecho, Pablo creo que recientemente ha hecho uno con Manu, ¿no? Explicando la nueva estrategia industrial europea que ya está delineada, tenemos una noticia sobre ello. Y también, por otro lado, cuál puede ser el interés dentro de las distintas facciones ucranianas en organizar las transiciones de una u otra manera. O sea, todas las versiones del mundo os traemos. Y, por supuesto, pues una pregunta que nos dejáis, si se sostiene, ¿no?, alguna de estas hipótesis en de atacarlo, si puedes atacarlo en cualquier momento, ¿por qué lo vas a hacer en ese momento? Bueno, la realidad es que lo han atacado en ese momento, no es una hipótesis de por qué hacerlo o no hacerlo. O sea, puede ser una falsa bandera, que insisto que van muchas personas por ahí. No tenemos esa información. No sería loco porque los rusos han hecho falsas banderas, pero las han hecho sobre todo al principio. En el modus operandi actual no hay muchas falsas banderas porque no las necesitan. Ellos están incrementando y de hecho hicimos un programa recientemente explicando que se ha batido récord histórico en la guerra de Ucrania sobre los ataques aéreos que se han llevado a cabo desde el bando ruso. Y de hecho también hay prácticamente récord por lo bajo, ¿no?, de lo poco que se está atacando, poco entre comillas, estoy hablando a nivel relativo, desde el bando ucraniano a Rusia, desde los ataques aéreos. Es decir, se está intentando desde el bando ruso conseguir la supremacía aérea. Entonces, tiene sentido, pero como digo, yo no conozco la realidad que está en el Kremlin ahora mismo decidiéndose. Simplemente os he traído las versiones que ha habido y os estoy diciendo cómo de plausibles las veo. Pero por supuestísimo que esto lo iremos comentando otros días. Y dentro de esa, pues tiene sentido que se quiera dar el mensaje de fuerza de no vamos a matar a un líder de la OTAN, porque es que eso lo veo insostenible, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad, y vamos en serio, tenemos la capacidad de responder a esa retórica belicista de la OTAN y al propio Zelensky, que ya no es solo ir persiguiendo las localidades por las que va, lo que decía antes de Kupiansk y Robotines, sino también en un punto como Odessa, ¿no?, que además es tan importante. Y bueno, pues el hecho de hacerlo en ese momento es precisamente porque Zelensky acaba de pasar. O sea, yo creo que eso puede encajar más. Pero, de todos modos, insisto, esto es una opinión. ¿Cómo de plausible ves esto? Pues yo lo veo así. Insisto que tenemos tiempo para hablar de cualquier tema que nos queráis preguntar, así que podemos dejar preguntas en el chat y las vamos contestando, ¿vale? Porque además el programa de hoy, que ya lo adelantó Edu antes, estaba destinado sobre todo a tratar la cuestión del supermartes en Estados Unidos, que ha sido una de las jornadas siempre es una de las jornadas más importantes de las elecciones en el país. Y claro, pues estando ahora mismo la cuestión de Zelensky, pues hemos hecho esta primera hora para hablar de Ucrania. Si queréis también podemos hablar de los frentes. Lo que pasa es que recientemente se ha hecho un programa sobre ello, pero puede ser interesante porque igual que hemos contado los avances rusos cuando los han producido y por lo tanto tendréis en nuestro canal de YouTube varios vídeos de Rusia toma Avdiivka, Rusia ha tomado el Astoshkin, Stepove y Skiverne, o Rusia ha tomado
o ha asaltado Novomijailivka, Ivanivske. Bueno, pues también estamos contando ahora lo contrario, y es que Ucrania ha conseguido parar partes de las ofensivas. Rusia acaba de perder el momentum en la guerra. O sea, no tenemos ningún problema en contar todo lo que ocurre en todos los bandos, lo que dice cada uno y luego lo que podemos comprobar, porque evidentemente en una guerra hay mucha propaganda. Para la gente que está llegando nueva, que hoy veo que hay muchos, bueno, estáis preguntando unas cosas. No, Zelensky está vivo, Zelensky no ha sufrido ningún daño porque no ha sido un ataque contra Zelensky, sino que ha sido un ataque en la localización donde estaba Zelensky, según la información que tenemos ahora, en torno a 10 minutos después, y también estaba el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Entonces, bueno, pues ha habido mucho debate sobre cuál ha sido la conveniencia, si puede ser una falsa bandera ucraniana, y tampoco creo que a Ucrania le convenga ahora mismo hacer una falsa bandera para señalar lo grave que es la actuación rusa cuando ya está a los topes, ¿no? de apoyo diplomático y propagandístico. Es decir, ya no hay mucho que vender en Occidente de lo malo que es Putin y Rusia. Entonces, esa falsa bandera, ¿para qué? ¿Para conseguir más seguridad desde Ucrania? ¿Para intentar mover más el apoyo de los occidentales, justo cuando es Macron el que ya está elevándolo hasta los cielos? Creo que tiene eso más que ver lo europeo con la industria militar y el anuncio que un par de días después del discurso de Macron en Praga ha llegado con una nueva estrategia europea de inversión en industria militar. Respondiendo a una pregunta, sí, por supuesto, Rusia también lleva una retórica belicista, que eso es evidentísimo. Creo que no hace falta que expliquemos eso en el chat, pero no es la misma retórica de la OTAN y de Francia, la que llevaban hace 8 años, la que llevaban hace 2 y la que estamos viendo esta semana. Creo que hay que explicarlo. Sobre la pregunta de si se puede unificar el gasto y la producción industrial militar en Europa, es una pregunta muy interesante porque es uno de los grandes problemas que tienen tradicionalmente los países europeos, sobre todo desde el Brexit, ya antes, pero desde el Brexit, como que los intereses alemanes y franceses de que la industria europea fuera genuinamente europea y no esté tan asociada a la OTAN, han ganado peso. Estaba el Brexit, estaba Trump y entonces se fortaleció la autonomía estratégica. Y uno de los elementos principales, que es que además es un poco propagandísticamente queda corto, como hemos visto en el anuncio de la Unión Europea de la nueva estrategia de industria militar, cómo se presentan armamento estadounidense. Es que el armamento estadounidense, pero es que hasta también el británico, es protagonista en la industria, en los arsenales europeos. Y la industria europea no ha conseguido unificarse porque tienes intereses franceses, intereses alemanes y de otros estados, también en menor medida, porque, por ejemplo, ha habido empresas españolas y de otros países que han sido como absorbidas o que sus intereses se han intentado mezclar. Al final se intenta crear una industria común en Europa y es complicado y se acaba acudiendo a la estadounidense o bueno, se va viendo lo que se va haciendo. Y ahora se intenta de verdad establecer un porcentaje de producción que debe ser comunitaria. Y una de las grandes negativas que ha puesto Macron, por eso algunos dicen, pero Macron al mismo tiempo está diciendo que vayamos a la guerra con Rusia y al mismo tiempo está diciendo que no quiere mandar apoyo a Ucrania. No es cierto. Ni está señalando que vayamos a la guerra con Rusia, sino mandar tropas concretas a labores concretas en Ucrania, ni tampoco está diciendo de no mandar apoyo armamentístico a Ucrania, pero lo que no quiere es comprarle las armas a India, por ejemplo, que es uno de los rumores que han salido, no quiere comprar armas fuera de la Unión Europea, gastar eso en Europa, en industria europea, y por eso se ha presentado ahora esa nueva estrategia industrial militar europea. Intentar para 2030 que haya un porcentaje mucho mayor de armamento que se produzca en Europa. Entonces, eso es importante, ¿vale? Y por eso yo traigo estas respuestas. Espero haber respondido la pregunta que nos habéis traído de si se puede unificar la industria europea. Es igual de complicado que unificar el resto de sectores. Muy complicado porque cada uno tiene ya establecidos sus intereses y sus recursos, ¿no? Bueno, si tenemos más preguntas por aquí, las vamos leyendo. Sobre la presencia de tropas británicas en territorio ucraniano, que nos habéis preguntado también, es algo que los británicos ya habían dicho. Es que me ha parecido muy sorprendente que ahora todo el mundo se lleve las manos a la cabeza por el anuncio de Olaf Scholz, pero los británicos hace ya no sé cuántos meses, hace un año puede ser, anunciaron que podían llevar tropas para labores específicas, que supongo que serían de entrenamiento, supongo que serían de logística, pero ahora, claro, con la filtración de los militares alemanes, las declaraciones de Olaf Scholz, parece que hay
parece un poco interesado, pero bueno, yo no lo puedo saber. Yo no puedo saber por qué se han producido estas declaraciones, pero tiene justo la misma coincidencia con las palabras de Macron, cada uno en sus formas, de que hay que potenciar la industria europea, de que se va a invertir mucho más porcentaje del PIB en defensa, una de las fallas tradicionales de Alemania, según Estados Unidos, y que claro, si los británicos ya tienen esa presencia, van por delante de nosotros, están manejando los Storm Shadow, que es una de las cuestiones que Claro, es que si hay un oficial occidental manejando las armas de mayor dificultad o en la que los ucranianos no tuvieran entrenamiento suficiente, porque no es tan sencillo, ¿no? Estados Unidos señaló, oye, que es que los Patriot no se pueden mandar así como así porque no vienen con una hoja de instrucciones y unas llaves Allen, creo que dijeron. Fue unas declaraciones que las tengo en el libro de Ucrania y es que es bastante real. Hace falta un entrenamiento para que se pueda mandar armamento tan avanzado como algunos antiaéreos, algunos misiles de largo alcance. De hecho, Estados Unidos está capando conscientemente el alcance al que pueden llegar algunos misiles para que no se ataque territorio ruso. Ya no es no darles ese material, es dárselo con menos capacidades. Entonces, que se señale desde Alemania que el Reino Unido tenga presencia para este tipo de labores, no sé si es allanar y desmitificar el hecho de que no se puedan mandar efectivos europeos o simplemente es para presionar con el hecho de que se pueda incrementar el gasto en defensa y en industria militar europeo. Son muchas opciones, ¿no? Cómo incrementar el apoyo desde Europa a Ucrania en un momento en el que Estados Unidos la va a reducir. Ese es el gran debate. Es como convertir la autonomía estratégica de los intereses europeos van por un lado y los de Estados Unidos van por otro, en vamos a defender los intereses estadounidenses y de la OTAN, porque es donde se han cerrado filas en la Unión Europea, pero pagándolo nosotros, incrementando nosotros la retórica, incrementando un poquito el liderazgo político, que hay algunos eurofederalistas que esto lo celebran también, ¿no? Porque dicen, bueno, pues se pueden buscar intereses europeos a través de un gasto mayor y una iniciativa mayor europea. No necesariamente tiene que ser seguidismo a Estados Unidos. Yo no lo sé. Yo sí que pienso que se está comprando un poco la agenda de Estados Unidos, pero hay debate, como estoy señalando, ¿no? No quiero aquí decir que yo tenga la razón, pero vamos, que el hecho de que Alemania diga esas cosas creo que tiene bastante que ver con esto que estoy señalando. Vale, ¿qué más tenemos? Bueno, la pregunta de ¿estamos más cerca del ejército europeo? Es que no me quiero meter en eso porque es el mismo debate. ¿Cómo organizas tú para que 27 países tengan los mismos intereses en exteriores cuando no los tienen ni a nivel fiscal? De hecho, ha llamado la atención porque una de las partes de la propuesta de defensa y del incremento del gasto y de la nueva estrategia de industria militar europea ha sido pues centralizar las compras, ¿no? Von der Leyen señalando que se pueden hacer esas compras como se hizo en la pandemia a nivel sanitario y es verdad que tiene un componente positivo porque si los países pueden financiarse de una manera más beneficiosa a través de deuda común, aunque luego se hagan compras que se descentralicen, como lo que estábamos mencionando de las vacunas y de otro material sanitario, o la electricidad, que es uno de los grandes avances que se logró avances de integración, quiero decir, durante la guerra de Ucrania, se consigue mutualizar de alguna manera los intereses y ganar ventajas en los 27 estados. Pero es una cosa que tradicionalmente Alemania ha rechazado, porque Alemania se financiaba muy barato, muy, muy, muy barato, y el resto de países tenían sus desventajas. Entonces, ¿por qué vas a ceder en tu forma de financiación por otros países? Bueno, pues justo ahora que hablábamos de centralizar la compra de armas, de eurobonos que pudieran servir para defensa, Países Bajos, ojo, Países Bajos que está haciendo méritos, según sus propios funcionarios dicen, a través de Mark Rutte, para acabar siendo el líder de la OTAN. Cuando se vaya Jens Stoltenberg, bueno, pues aún siendo más otanista casi que la OTAN, Países Bajos durante estos últimos meses, apoyando a Israel sobre todo, se ha negado a que se apliquen esos eurobonos para defensa y es lo mismo que pasó, ¿no? Los países llamados frugales, normalmente hablábamos de Centro Europa, de Suecia, de Países Bajos, países gobernados por liberales o por algunos, bueno, en general tienen intereses de financiación diferentes que el sur y que el este. Todos estos países se niegan a todo lo que implique ¿cómo decirlo? Una convergencia fiscal, unos criterios comunes de financiación. Eso va un poco contra su línea económica. Entonces, esto siempre ha perjudicado mucho la unidad europea en torno a la defensa. Y yo añado el hecho de que ¿qué es
la autonomía estratégica en defensa o qué es un ejército europeo. ¿Qué significa eso? ¿Que lo va a manejar un contingente común o un gasto común o un arsenal común Bruselas? ¿Quién lo va a manejar? ¿La Comisión Europea? Porque el Parlamento Europeo lo dudo. ¿Quién va a ser? ¿El Consejo Europeo? Al final, entonces, ¿de qué va a depender? ¿De los estados? ¿Va a depender de las familias políticas y cómo se ponen de acuerdo? Ya se han activado cordones sanitarios contra algunos partidos. Entiendo que contra Identidad y Democracia más todavía que con la izquierda, pero en este sentido sería un cierre de filas entre tres, cuatro partidos de derecha y los socialdemócratas. A mí me da la sensación de que eso es simplemente cambiar una dirección de defensa de la OTAN, es decir, de Washington, hacia Bruselas, que a su vez estaría controlado por los intereses franceses, alemanes o quizá ahora más de la OTAN y de Polonia y de los países del este a través de gobiernos conservadores o liberales. Es decir, es cambiar un líder militar por otro, no es una unión de 27 intereses militares. Entonces, el ejército europeo tiene sus fallas conceptuales, porque no hay alguien que haya dicho, bueno, ¿cuáles son los intereses comunes de los 27? No, lo que se ha hecho es primar el interés de lo que era la Europa de Maastricht, de Francia y Alemania, el eje franco-alemán, y ahora se está cerrando filas en torno a la OTAN. Entonces sería trasladar los intereses de la OTAN a una centralización de las decisiones en la Comisión Europea. Es que yo creo que lo llevaría a la Comisión Europea, pero bueno, me parece que el ejército europeo se ha construido la casa por el tejado. Por lo que hay, sí, son grupos más pequeños. Sí. Vale, ¿qué más nos preguntáis por aquí? Las cifras de buques de Rusia no las tengo, pero sé que hay infográficos buenos sobre cuántos y cuáles han sido hundidos. Y van unos cuantos, ¿eh? Rusia, la verdad es que está recibiendo bastantes ataques en Crimea y Sebastopol. De eso, ya que estoy, porque nos preguntáis, ¿por qué lo ponemos en color morado? Bueno, es que el mapa estaba pensado para cuando inició la guerra, más bien la invasión a gran escala, porque al final lo de la guerra es más debatible. El territorio en color morado era el territorio que ya estaba anexionado. La Crimea se anexionó en 2014 y el territorio en color rojo es el que se iba tomando durante esta campaña. Es cierto que parte de Donetsk y Lugansk ya se habían independizado de facto, pero Rusia no lo reconocía. Entonces pusimos en color rojo todo eso. Pensamos en poner en morado también el territorio cuando se lo anexionó, porque recordaréis que al cabo de unos meses se anexionó los 4 oblasts que veis ahora mismo en color rojo. El tema es que, claro, Rusia se anexionó porque no controla ese territorio. Y si tú te anexionas un territorio que no controlas, pues no lo puedo poner en morado. Así que hemos dejado solo el que estaba en 2014 y es que no tiene mucho sentido marcar todo el Donbass en morado. Nada, es solamente una aclaración del mapa, pero recordad que podéis cotillearlo todos porque es gratis este mapa, ¿eh? Igual que os hemos señalado que necesitamos vuestro apoyo para seguir existiendo, justo este mapa es gratuito. Podéis acceder en la web, coberturas, Ucrania. Muy sencillito. Y además, quiero decir, es el de Ucrania, pero que si queréis ver otros, tenemos muchísimos mapas interactivos. Podéis entrar coberturas Palestina, coberturas Sahel. Tenemos de todos los conflictos que hemos estado siguiendo y están actualizados según el control territorial. Entonces yo creo que es muy interesante cotillearlo con nosotros. Y bueno, voy a aprovechar que os he recordado lo del apoyo para dar las gracias a las personas que se han ido suscribiendo ahora, que no me ha dado tiempo con tanto que me enrollo. Bueno, pues a Cero Radiator, gracias por su suscripción de 2 meses con Prime. Recordad que con Prime os sale gratis, así que podéis perfectamente apoyar esto que hacemos y que estemos más horas, que estemos más días, todo lo que podemos mediante vuestra suscripción. Nos apoya un poquito más las que son de pago y de regalo, pero fantásticamente. Por ejemplo, veo aquí a Willy Rock, que nos ha apoyado otros 2 meses en Prime. Pues muchísimas gracias a los dos, porque gracias a vosotros dos estamos un poquito más cerca de esa nueva meta de suscriptores que, como veis, se va actualizando todo el rato porque hay que entrar cada mes a renovar si es con Prime. Y bueno, recordad eso, que si habéis suscrito con Prime el mes pasado y entráis ahora, os toca volver a ponerlo si queréis dar ese apoyo porque se va actualizando. Muy bien, a ver qué más tenemos. Lo de las multas entiendo que te refieres a las sanciones contra Rusia, ¿no? Si funcionan o no funcionan. A ver, al principio de la guerra puede tener un poco más el shock económico de me acabas de cortar todo el comercio más relevante, el energético, por ejemplo, con los países con los que tenía establecido en mi mercado
uno de los más importantes para Rusia, además, que no mientan diciendo que no era nada importante Europa, porque era súper importante. Es decir, lo del Nord Stream les dolió bastante. Pero eso no son sanciones, ¿no? Eso al final es un ataque. No sabemos si atentado o muy bien qué, porque no se sabe, pero las sanciones, uno se va adaptando a la situación económica. De hecho, Rusia le afectaron menos de lo que le podrían haber afectado en 2014, porque en esos 8 años ya adaptó parte de su mercado, por ejemplo, agrícola y de otros productos que tenga la obligación de garantizar su subsistencia y dejar de depender de otros mercados externos. Y también gracias a una cantidad nada desdeñable, ¿no? Enormes mercados en el mundo que le han ido dando vías de desviar las exportaciones, pero también las importaciones de algunos materiales importantes, de modo que ha podido sortear las sanciones bastante bien. Yo cuando he estado allí me lo decían directamente, que ellos no ven escasez, pero es que en Bielorrusia tampoco, ¿no? Me decían, veo los mismos problemas económicos que ya había antes. O sea, lo que estuviera mal o bien, sigue mal o bien. Y que los más afectados éramos nosotros porque yo no podía acceder al sistema europeo, no podía acceder a cajeros, no podía acceder a tarjetas. Ellos tienen su propio sistema económico, entonces ese efecto no era tan fuerte. De todos modos, esto también lo tenéis en el seminario del espacio postsoviético, porque para no entrar en temas que a lo mejor son más de fondo o más de contexto, le hicimos directamente un seminario y hablamos pormenorizadamente de todo cómo era en el terreno. Viene al hilo de esto que preguntáis, ¿qué pasa con el dinero de los activos confiscados? Bueno, hay que señalar que por ahora no es confiscado. Confiscar tiene una terminología legal importante, es como expropiado también tiene una terminología importante. Estamos hablando de activos congelados y hay también mucho debate, porque en Europa se quiere, no de manera consensual, pero sí que se quiere desde algunos sectores, utilizar esos activos congelados. Eso sí que podría pasar a ser una confiscación. Eso sí que podría pasar a serlo, porque sería, en lugar de tenerlos congelados, o al menos hablan incluso de usar los intereses o los rendimientos de esos activos. Pero yo creo que se está debatiendo en algunos foros hasta usar esos activos para dar más apoyo a Ucrania o incluso a la compra de armamento para Ucrania. O sea, destinar el dinero de Rusia a Ucrania. Eso puede parecer una tontería, pero es de enorme gravedad, no para Rusia, que por supuesto lo es, sino para lo que son esas normas del mundo, porque es lo que se hace es romper un tabú. Esto significa que si la Unión Europea utiliza los activos rusos, mañana puede venir quien sea y utilizar los activos de otro. Puedes empezar a congelar cuentas de unos y de otros, cuando lo más probable es que Rusia empiece a congelar. Ya hay bastante desinversión europea en Rusia, ¿no? Pero que se pueda buscar formas de equilibrar esa balanza. Yo creo que a Rusia le saldría a perder, pero bueno, igualmente, si confiscas esos activos y los empleas para otra cuestión, se abre una veda importantísima a nivel internacional. Eso hay que señalarlo.